Hola, soy Aline y en esta cápsula me gustaría continuar con el análisis de momentos históricos, que en el video del tiempo encontraste una propuesta y vamos a seguir continuando con el tema desde cómo las diferentes interpretaciones influyen por la percepción de cada historiador, antropólogo, sociólogo. Todos juegan un rol muy importante. ¿Quién nos cuenta los hechos? ¿Cómo los observa? ¿Quién es parte de la cultura o eres un observador? Entonces, esto influye en cómo contamos. El primer concepto del que te hablaré es de la microhistoria, propuesta por Levi en los años 50 del siglo pasado, y surgió como una crítica a la historiografía que generalizaba conclusiones, y para Levi era vital no olvidarse que los hechos específicos locales, es decir, la microhistoria, trata de hacer una descripción mucho más realista del comportamiento humano y basada en la acción y en el conflicto del día a día. Otro autor que podrías consultar, que te podría gustar, sería el antropólogo Franz Boas. La microhistoria, como les decía, describe la historia local, los folclores, los corridos, los romances en las plazas públicas, pero también, por ejemplo, la vida cotidiana en los cafés. Estudia el pasado desde el punto de vista de las pequeñas comunidades, sean estas una aldea, la calle, una familia, y tiene conexión con la antropología y la sociología. Aprender historia desde la microhistoria no implica memorizar nombres, lugares, etc. Es importante comprender la historia de los hechos. La microhistoria no solo nos habla de la vida cotidiana, también de los movimientos políticos, económicos y culturales, pero locales, ¿ok? Toma en cuenta el espacio en el que suceden los hechos. Es fundamental esto para entender la realidad histórica, cómo se vive, se muere, se hace, y investigarlo desde esa perspectiva. Entonces, la microhistoria es importante porque nos describe un acontecimiento y nos permite hacer una descripción de un pequeño lugar desde la dimensión individual, y dado hacer eso, podemos profundizar en los acontecimientos históricos. Luis González y González fue un investigador mexicano del Colegio de México y es uno de los primeros que habló de la microhistoria en México en su libro Pueblo en Vilo, publicado en 1968. Allí refleja la vida de una pequeña población y nos habla de la dimensión temporal, lo que él llama la matria. Incluye 4 elementos: espacio, tiempo, sociedad y vicisitudes. Contar entonces historias nos permite compartir experiencias vitales, que a su vez son indispensables para comunicar, recrear valores, construir significados. Y el segundo punto es la cultura, que es el primero que habla de ella es Tyler. Lo define como el conocimiento, creencias, arte, moral, costumbres y cualquiera de los hábitos y capacidades adquiridas por el hombre que es miembro de una determinada sociedad. Y se transmite de generación en generación. La cultura es la que nos permite ser seres humanos y nos distingue de unos otros, pero también nos hace iguales. Esto es una paradoja porque son los dos lados. Si quieres, busca de qué se trata. Bueno, pues entonces, esto es la cultura y la microhistoria. Aprender historia, entonces, como estás viendo, es mucho más complejo y es muy interesante descubrir qué pasa. No es saber nombres, fechas, sucesos, sino entender la vida del momento histórico. Les voy a contar un poco de Madame Calderón de la Barca, esposa del primer embajador de España en México, que escribió un diario desde 1839 a 1842. Empieza por el viaje transatlántico, su llegada a Veracruz, el trayectorio a la Ciudad de México y las costumbres de esa época. Este es el diario de la Marquesa, editado por Editorial Tecolote. Fíjate el óleo de la Marquesa. ¿Ves cómo el arte nos muestra personas, su manera de vivir, sus tradiciones, los lugares en donde viven? Hasta podemos saber un poco de su personalidad. Entonces, observar y analizar cuadros es también adentrarse en los contextos históricos. Por ejemplo, mira los barcos de vela en los que viajaron de España a México. Su llegada
a San Juan de Ulúa. Luego, la forma de transporte terrestre era diligencias y caballo, y aquí van rumbo a la Ciudad de México. Para Madame Calderón de la Barca, su estancia en este país fue muy, muy importante y la disfrutó mucho y muy novedosa. Por eso registró todo lo que observaba. Les voy a leer una parte, como les decía, de este diario y su manera de ver e interpretar México. Ella disfrutó, como les decía, muchísimo. Te invito también a reflexionar cómo crees que nos contaría uno de los mexicanos de esa época, cómo lo vería. Y si lo contara uno de los indígenas, te aseguro que sería diferente, pero también real. Eso pasa. ¿Y qué pasa si lo contaría un observador ajeno? ¿Qué pasa si fuera de nuestra época? Bueno, pues hay muchas maneras de interpretar la historia. Madame Calderón de la Barca habla de la diferencia de tradiciones entre mexicanos, indígenas y españoles. La forma como se vestían, la diferencia en lo que comían, la manera en la que se divertían. Nos relata su primera salida a la plaza, que ahora conocemos como el Zócalo de la Ciudad de México. Les voy a leer unas descripciones y así podrán conocer a través de sus palabras sus percepciones. Observen cómo las palabras y las imágenes en este libro nos cuentan el momento histórico. Y conoces a través de ellas un poco más del siglo XIX. Esperemos. Si te gustó, da like, o te está gustando esta cápsula, dale like, porfa. Hicimos nuestra primera salida en México yendo a misa a la catedral. Atravesamos en coche la Alameda. ¡Cuántos árboles y fuentes! Pasamos por la calle de San Francisco, la más hermosa de México, que termina en la plaza en donde se levantan la catedral y el palacio. Vimos soldados, frailes, campesinos, niños y señoras de velo. Las damas de México tienen modales muy refinados y son muy amables. Para presumir de pie chiquito, usan zapatos apretados, de modo que terminan arruinándose los pies y al caminar pareciera como si les doliera pisar el suelo. Pues sí, ¿se imaginan? De las mujeres del pueblo se distinguen las poblanas por su belleza y sus hermosos vestidos de fiesta rabones. Usan una banda larga y ancha, algo así como un fajín de militar, que esconde discretamente una cigarra de plata. Y vamos a ver qué nos dice sobre la comida. Aún me sorprende que el pueblo mexicano no use cubiertos, sino pedazos de tortilla, que enrolla en los alimentos como si fuera cuchillo o tenedor. A las tortillas se les considera particularmente sabrosas, con chile, aunque para soportarlo en las cantidades en que aquí lo comen, me parece que sería necesario tener una garganta forrada de hojalata. Y me voy a otra sección que nos habla de cómo las diversiones de los mexicanos. San Agustín de las Cuevas es un hormigueo durante 3 días al año. Hay un aire de fiesta con trompetas y guitarras, juegos de azar y peleas de gallos. En el palenque se cruzan las apuestas, los gallos cantan con bravura, se oyen aplausos, se apasionan amos y lacayos, hombres, mujeres y niños. Piensa, si tú le contaras a tu hermanita o hermanito pequeño, ¿cómo le describirías qué era la vida? Escribe, por ejemplo, 1 o 2 párrafos y observa qué palabras seleccionaste, lo que cuentan, cómo percibes tú esas vidas. Ahora compara tus palabras con las de tus compañeros. ¿Qué cuentan? ¿Lo mismo? ¿De la misma manera? Te aseguro que cada uno lo hizo de forma diferente. Eso mismo pasa con los diferentes historiadores, sociólogos o antropólogos. Espero que te haya gustado esta cápsula y nos vemos en la próxima.